217-1039, teléfono en cabina para que se comunique con nosotros. Ahí está la canción de Find a Way to My Heart. Seguimos con Phil Collins. Con Phil Collins. Fíjate que algo que quería yo aclarar, Bacho, es que muchas de esas clasificaciones que le estamos mencionando, aparte de que vienen en la Secretaría de Economía, la referencia directa de donde saca la Secretaría de Economía este tipo de organización de las empresas es un organismo internacional que tiene que ver justamente con el sistema de cuentas nacionales, pero tiene más que ver con la manera de clasificar de manera regional norteamericana, que se llama así el Sistema de Clasificación de Industrias de América del Norte. Ahí viene la manera en que para homologar luego los tratados comerciales, para que luego una empresa se sienta en desventaja con la otra, decir, bueno, este es el tipo de empresa que tenemos que tomar en cuenta y a esa es la que le vamos a exigir esto y sobre esos beneficios son los que van a trabajar. Entonces, si usted lo quiere buscar, así lo busca como Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, o es SCIAN, SCIAN, y específicamente para la cuestión de México lo busca así, SCIAN México, y ahí vendría la clasificación. Ya tienen ellos una justificación enorme de por qué hacen eso y cómo lo hacen y para qué lo hacen. Claro, al final de cuentas todos estos criterios de clasificación establecen la identidad o la identificación de los diferentes entes económicos que están operando en una zona, en un país, en una región en particular. Sí. Y la Secretaría de Economía o las autoridades regulatorias económicas de cualquier país necesitan saber cuál es la distribución que hay en su propio país para saber, de ahí parte qué necesidades tienen, qué aportación o flujo de empleo o flujo económico se puede generar y también qué tipo de apoyos se pueden requerir para establecer los programas que cualquier organismo gubernamental de economía tiene en diferentes países, ¿no? Así es, y ellos hacen una clasificación de categorías, 20 categorías específicamente, para permitir justamente la homologación con lo que es Canadá, Estados Unidos, de cuál es realmente el sector económico en el que estás trabajando con tu empresa, ¿no? Sí. Y eso facilita, insisto, la cuestión de los intercambios comerciales. Sí, y al final de cuentas recuerde usted que estamos inmersos en un tratado de libre comercio con los dos países del norte de América y que nuestras empresas, así como las empresas de ellos, pues están compitiendo casi todos los días, tanto en la comercialización de productos y servicios, como inclusive en la atención a diferentes zonas geográficas, regiones, etcétera. Sí. Entonces, sí es necesario que haya una identificación respecto a la hora de la competencia, ¿verdad? Pues saber quién está compitiendo con quién, etcétera, ¿no? Así es, busquen también ahí en la Secretaría de Economía, así como le digo, el Sistema de Clasificación Internacional de América del Norte, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. ¿De acuerdo? Oye, me regreso a la clasificación que maneja aquí específicamente la Secretaría de Economía. La parte de la explotación y la conformación del capital. Aquí hablamos justamente del alcance de la empresa en cuanto a la injerencia nacional o internacional. Sí. Aquí tenemos una clasificación de 4, que es la multinacional, la nacional, la local y la de grupos económicos. Sí. Entonces, la local tendría que ver justamente de que es regional, es decir, está focalizada por empresarios. Un grupo de empresarios de aquí de la zona quiere tener una empresa y justamente se estructuran a través de un consejo directivo y establecen una empresa, ¿no? Sí, su cobertura geográfica es menor. Así es. Su área de influencia es en una zona geográfica en particular. Sí. Que termina siendo inclusive una localidad o una zona conurbada como la que tenemos aquí. Así es. Y obviamente pues acceder a otro tipo de mercados en otra zona geográfica obligaría a la empresa que se transformara en otro tipo de empresa diferente. Sí, y las empresas nacionales son las que tienen ya injerencia en el país. Sí. De acuerdo al país al que pertenecen. No cruzan fronteras y como tal podrían entonces obtener diferentes beneficios por estar, digamos, generando derrama económica hacia los lugares en donde tienen presencia comercial. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿La multinacional? La multinacional ya tiene influencia y cobertura geográfica en diferentes países. Eventualmente también son regiones. Sí. También hacer por regiones, ¿no? Por ejemplo, eventualmente podemos tener una empresa que tenga atención aquí, sobre todo nosotros que estamos en el norte del país, en el estado de Tamaulipas, una empresa que se forme en la frontera, por ejemplo, pues también pudiera tener locales, unidades de negocio, locales comerciales en el otro lado de la frontera, en la parte sur de Texas. Entonces ahí estaríamos hablando de una empresa que ya tiene influencia en dos países diferentes. Ahora, en la parte, el última clasificación son los grupos económicos. Y tiene que ver justamente con aquellas sociedades internacionales
que se integran para darle mayor oportunidad de mercado y de venta a los productos que manejan en común. Sí. Promotores, distribuidores, etcétera. Así es, que no necesariamente tienen que ver con el país, algún país específicamente, sino por las entidades económicas que promueven la integración de una empresa mayor, de una empresa de mayor alcance y mayor impacto comercial. Sí, pues al final de cuentas lo que necesitamos son apoyos para poder llegar a más gente, ¿no? Así es. Como Bachuchucho, por ejemplo. Por ejemplo, digo nomás. Sí. Nomás digo como mera referencia, ¿no? Que más gente se beneficie. Así es correcto. Bueno, pasamos a otra siguiente clasificación. Bien. ¿De acuerdo? Porque esa ya fue nada más con la que tiene que ver con la explotación y con formación del capital. Ajá. Ahora, en la parte del número de propietarios, también la Secretaría de Economía tiene una clasificación allí. Bien. ¿De acuerdo? Que son 3. La individual, lo que se llama la sociedad, y hay una que se llama la unipersonal. Ajá. A ver, échate un rollo ahí. ¿Cómo no? Mire usted, ¿cuál es la primera? Por eso, la individual. ¿La que quieras? ¿Individual, sociedad o unipersonal? Bueno, la sociedad ya sabemos cuál es. O sea, la sociedad establece que haya varios socios. Sí. Que haya varias personas. Socios. Que haya varias personas que estén involucradas con el desarrollo del negocio. Ajá. Básicamente, el esquema tradicional tiene que ver con la aportación de capital. Sí. Y eventualmente también las mismas personas que aportan capital pues tienen alguna función dentro de la empresa. Así es. A lo mejor es el gerente de compras o es el gerente de ventas, etcétera. Ajá. Pero pues también es dueño de una parte de la empresa. Así es. Sí. Ajá, y esa es la sociedad. Ajá. Ahora, la individual. La individual, bueno, pues igualmente a lo mejor estamos hablando de la misma persona, del emprendedor, Ajá. que tiene él solo está aventándose la responsabilidad del compromiso de atender el negocio, Sí. la empresa en este caso, Ajá. y estamos hablando de una sola persona. Así es. ¿Y la unipersonal? ¿Qué hubo? Ah, esta te la avientas tú. ¡Por eso! La unipersonal. No, es que se parece examen, güey. A ver. Ah, sí. Oh, ya es examen esto. Chinchero. Normalmente la libro, pero ahorita ya. Lo que pasa es que depende de la figura jurídica con la que estés. Entonces. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Oye, me acordé. Perdón. A ver, entonces así aviéntate la No, unipersonal. En la parte de la unipersonal, el esquema jurídico con el cual está trabajando la empresa la determina como el único propietario. Ajá. ¿De acuerdo? Aunque, independientemente del esquema de la conformación de un consejo, él es el representante como tal, que el que toma decisiones o que el que se le exige el cumplimiento de ciertas obligaciones como empresa. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la empresa está a nombre de él, aunque a final de cuentas está un grupo de personas detrás. Ajá. ¿Sí me explico? Es parecido al de la sociedad, sin embargo, la unipersonal tiene una persona que está bien identificada como la parte de tomador de decisiones. Esa es la unipersonal. Sí, a lo mejor puede ser el socio mayoritario. ¿No? Sí. Digo, básicamente al final de cuentas en una sociedad o en donde hay muchos dueños, Sí. ¿no? Muchos que han aportado capital. Ajá. Estamos hablando de que pues, la empresa como tal, como ente, tiene una serie de responsabilidades. Ajá. Pero a la hora de ir sobre los representantes de la empresa, pues eventualmente hay uno que es el representante legal. Ajá. Y que es el que responde por la empresa y por todos los demás socios, ¿verdad? Obviamente esta persona pues tiene un nivel de responsabilidad mayor. Ajá. Y probablemente tenga una función dentro de la empresa que tiene un nivel jerárquico mayor. Ahora, a nivel de microempresas, lo normal es el del individual. Sí, claro. ¿De acuerdo? Es el más común. Sí. Porque es una sola persona la que está al frente de todo y no... la gente lo identifica como que él es el propietario, el representante. Así es. Y con él se hacen los negocios, ¿no? Así es. Si acaso comienza a crecer la empresa como tal, puede llegar a ser una unipersonal, pero ya cuestión de sociedades ya implica una empresa ya de sector mediano o gran empresa, ¿no? Así es. Principalmente ahí es donde podemos empezar a ubicar cada una de las empresas, dependiendo de quién es la persona o la entidad moral con la que se tienen que dirigir para poder tomar decisiones y identificar las obligaciones principalmente, ¿no? Por eso lo maneja mucho sí la Secretaría de Economía. Individual, unipersonal o sociedad, ¿de acuerdo? Si estamos echando mentiras, llámenos por favor para corregirnos. Es lo que dice la Secretaría de Economía, ¿eh? Es ello, nada más, mire. Oiga, 2:17, 10:39. Vamos a un siguiente corte comercial y enseguida regresamos para la última media hora del programa. Bye.